Hola y bienvenido a esta primera sesión del curso de matemáticas financieras. En esta primera unidad vamos a ver el tema de progresiones. ¿Qué vamos a ver específicamente el día de hoy? Tres grandes temas, o más bien, dos grandes temas y sus correspondientes aplicaciones. La primera de ellas son las progresiones aritméticas, ver cómo sacar un valor dentro de una progresión aritmética y cómo sacar la suma total de una progresión aritmética, y también vamos a ver las progresiones geométricas, que son cómo determinar un término dentro de esta progresión y la suma de progresiones. ¿Para qué nos va a servir todo esto? El tema de las progresiones nos va a ir familiarizando para saber cómo analizar, por ejemplo, flujos de dinero. Nos va a permitir analizar cómo nos afecta el interés, por ejemplo, de un préstamo. Nos va a permitir ver cómo la inflación impacta en el valor de los bienes y fenómenos similares que afectan a salarios, precios y otros indicadores de valor. Empecemos entonces con las progresiones aritméticas. ¿Qué son? ¿A qué se refieren? Las progresiones aritméticas son una sucesión de números a los que les vamos a llamar términos. Cuando ustedes escuchen la palabra términos, estamos hablando simplemente de números. ¿Cuál es la característica de esta progresión de números? Que tienen entre sí una sucesión de la misma cantidad. Nosotros tenemos la progresión 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Ustedes también van a ver que en este tema las progresiones se les ponen estos puntos. Esto lo que quiere decir es que la progresión va a seguir de manera infinita. ¿Cuál es la diferencia común o la separación que hay entre estos números? Del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4 hay 1. El valor entre 1 y 2 es 1, entre 2 y 3 es 1, entre 3 y 4 es 1. Tienen la misma cantidad y a esa cantidad le vamos a llamar la diferencia común. A cada valor de la progresión se le va a sumar o a restar esta diferencia. También podemos tener 1, 0, menos 1, menos 2 y así sucesivamente, en cuyo caso la diferencia común es de menos 1, 0 para menos 1 es menos 1, menos 1 para menos 2 es menos 1. Ejemplo. Vean estos dos ejemplos, pausen el video, traten de responder a las preguntas y observen si han alcanzado a comprender el concepto que hemos estado viendo. En primer lugar, ¿qué diferencia común hay entre la progresión 1, 4, 7 y 10? Y también, ¿qué diferencia común hay entre los números 30, 25, 20 y 15? Si hicieron la operación, van a poder ver que en la primera progresión hay una diferencia de 3. 1 para 4. Si a 1 le sumamos 3, nos da 4. Si a 4 le sumamos 3, nos da 7. Si a 7 le sumamos 3, nos da 10. En el segundo caso, la diferencia común es de menos 5. Si a 30 le restamos 5, nos da 25. Si a 25 le restamos 5, nos da 20. Y si a 20 le restamos 15, si a 20 le restamos 5, nos da 15. Entonces, una manera muy fácil en la que podemos encontrar la progresión es simplemente al segundo término restarle el primero y ver la diferencia. Ahora, ¿cómo podemos saber algún valor que esté en una progresión?
Por ejemplo, si yo en este caso anterior solo tuviera 1, 4, 7 y quisiera encontrar el cuarto término, ¿cómo lo podría yo hacer? Vamos a ordenar nuestra información de la siguiente manera. A el primer término de nuestra progresión le vamos a llamar T1. A la diferencia común que hay en la progresión, vamos a llamar D, y le vamos a llamar N al número de términos que vaya a tener la progresión. Entonces, o más bien el número de término que querramos encontrar. Como mencioné anteriormente, si aquí solo tuviéramos los tres primeros y quisiéramos encontrar el cuarto, N va a ser para nosotros 4. Aquí el N de este es 1, el N del segundo es 2, N este es 3, este es N4. Este es N1, este es N2, este es N3, este es N4. Y así vamos a poder resolver la siguiente fórmula, que es Tn es igual a T1 más N menos 1 por D. Si ustedes quieren saber de dónde salió esta fórmula, lo van a poder encontrar en el libro en la página 20. No es necesario que ustedes desarrollen la comprobación de la fórmula. Digamos, esto salió después de muchas exploraciones de cómo se comportan las progresiones. Entonces, saber muchas progresiones, saber cómo se comportan, se sacó esta gran fórmula que es una abstracción de las progresiones aritméticas. No es necesario que sepan de dónde salió, pero si quieren saber, en la página 20 encuentran la explicación. Lo que sí les voy a pedir que tengan mucho cuidado es en cómo resolver ya la fórmula. ¿Sí? Hay que resolver primero la multiplicación y después la suma. Entonces, aquí primero hay que resolver el resultado de n-1 por d y después a ese resultado sumarle t1. Vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a determinar el décimo término de la programación aritmética 3, 7 y 11. Y yo les voy a pedir que ustedes determinen cuál es T1, cuál es D y cuál es N y el resultado de cuál es el décimo término en esta progresión. Traten de resolverlo y en un momento lo voy a resolver yo. Entonces, determinar T1. ¿Cuál es nuestro primer término? Muy fácil. Solamente vemos la progresión y identificamos el primer número. T1 es 3. Determinar D. ¿Cuál es la distancia que hay entre cada término? 7 menos 3 son 4. Y 11 menos 7 también nos va a dar 4. Aquí va el 11. Entonces ya tenemos determinado T1, tenemos determinado D. Ahora, determinar N. ¿Cuál es el término N que en este ejercicio nos están pidiendo? Pues es el 10. Nos están pidiendo encontrar el décimo término de la progresión. Eso es muy fácil también, solamente ver el problema, qué es lo que nos está pidiendo. Ahora, vamos a utilizar la fórmula anterior, que es Tn es igual a T1 más N menos 1 por D.
Ya tenemos aquí la fórmula, ya tenemos aquí a qué equivale cada variable de nuestra fórmula. Simplemente vamos a sustituir. Tn es igual a T1, que es T1 aquí, T1 es 3, más N, que es N es 10, menos 1 por D, que es D aquí, es 4. Esto es igual a Tn es igual a 3, más 10 menos 1 es 9, por 4. Primero hay que hacer esta multiplicación antes de sumar. Tn es igual a 3 más 9 por 4 son 36. Tn es igual a 39. Tn es igual a 39. Entonces, si se fijan, casi lo más importante aquí es identificar muy bien nuestras variables y después podemos fácilmente sustituir en nuestra fórmula. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a determinar el término 15 de la progresión 48, 45, 42. Lo primero que vamos a hacer es determinar T1, después vamos a determinar D, vamos a determinar N y vamos a encontrar el resultado para Tn o T15. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos resolver? Lo primero, determinar T1, muy fácil. Vemos el primer número de nuestra progresión, 48, 48. Determinar D. Aquí vemos que la progresión va decreciendo, entonces intuimos que va a ser una distancia negativa. ¿Cómo podemos hacerlo? Si en su calculadora digitan 45 menos 48, van a ver que la distancia es de menos 3. Y si digitan 42 menos 45, también va a tener menos 3. Determinar n. ¿Cuál es la n que nos está pidiendo? Aquí nos está pidiendo determinar el término 15. Entonces aquí nuestra n va a ser 15. Ahora vamos a encontrar el resultado de Tn. Ya sabemos que nuestra fórmula es Tn es igual a T1 más N menos 1 por D. Tn es igual, ¿qué es nuestro T1? Nuestro T1 es 48, más N es 15, menos 1 por D es menos 3. Entonces Tn es igual a 48 más 15 menos 1 es 14 por menos 3. Primero resolvemos la multiplicación. Tn es igual a 48 más menos 42 Recuerden aquí que signos diferentes nos da un resultado negativo. Entonces simplemente esto es 48 menos 42. Tn es igual a 6. Tn es igual a 6. Otro ejercicio, vamos a determinar el término 12 de la progresión 11, 23, 35. De igual manera, traten de hacerlo ustedes, pausen el video y en un momento lo contesto yo. Determinar T1. T1 es igual a 11. Determinar D. ¿Cuál es la distancia que hay entre 11 y 23? Y entre 23 y 35. Si a 23 le restamos 11, vamos a tener que nuestra D es de 12. Si a 35 le restamos 12,
perdón, si a 35 le restamos 23, también vamos a tener una d de 12. Y determinar n. Nos está pidiendo aquí que el término es el doceavo. Esta va a ser nuestra n. Ahora vamos a encontrar tn. Ya sabemos que tn es igual a t1 más n menos 1 por d. tn es igual a 11 más nuestra n es 12 menos 1 por d, que es 12. Entonces tn es igual a 11 más 12 menos 1 nos da 11 por 12. tn es igual a 11 más 11 por 12, 132. 132 más 11 nos da 143. tn es igual a 143. Muy bien, si se fijan es muy sencillo. Ya una vez que hemos identificado las variables, y hay que tener mucho cuidado que no se nos hagan bolas estas variables. Ahora, ¿cómo podemos saber la suma total de la progresión aritmética? Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la suma de 11 más 23 más 35 y así sucesivamente hasta el término 12, ¿cómo podría yo hacerlo? Sí, yo podría hacer una tabla, poner todos los números y sumarlos, pero hay una manera más fácil y es la que se señala en esta fórmula, que también la podemos escribir así. S, que es la suma total de una progresión, S de n, ¿sí? No importa de cuántos términos, es igual a n entre 2 por t1 más tn. Si quieren saber la explicación o de dónde viene esta fórmula, pueden encontrar la explicación en la página 21 del libro. Vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a determinar la suma de los términos de la progresión aritmética 3, 7 y 11 hasta el término 10. Si se fijan, este es el primer ejercicio que hicimos anteriormente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar n, identificar t1 e identificar tn. Si se fijan, tn o identificar tn fue lo que ya hicimos en los ejercicios anteriores. Entonces simplemente pueden retomar ese valor. Aquí en el resultado nosotros lo que queremos es la suma total. Muy bien, hemos visto que nuestra n es hasta qué término nos está pidiendo el problema que contemplemos nuestra progresión. Entonces, ¿hasta dónde nos lo pide? Nos lo pide hasta el término 10. Nuestra n es 10. Determinar t1, muy fácil. Nos vamos a la progresión, vemos cuál es el primer número. t1 es igual a 3 y tn. tn fue lo que hicimos en los ejercicios pasados y el término 10 en esta progresión era 39. Ahora vamos a buscar S. Vamos a poner nuestra suma para el término 10. Esto solamente es una notación, ¿no?, de hasta dónde queremos sumar. También se puede escribir como Sn. Si lo quieren escribir solamente como S, también está bien. Vamos a ver en nuestra fórmula n entre 2 por t1 más tn. Vamos a sustituir en nuestra fórmula n, que es n es 10 entre 2 por
T1 es 3 más Tn, que es 39. S es igual a 10 entre 2 por 3 más 39 nos da 42. Y S es igual a, aquí, recuerden que los números enteros siempre se pueden representar como una fracción sobre 1. Entonces 42 es lo mismo que tener 42 sobre 1. Y si recuerdan cómo hacemos operaciones con fracciones, multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces tendríamos 10 por 42, 420, 2 por 1, 2. Y esto siempre se puede simplificar. Mitad de 420, 210. Mitad de 2 es 1. 210, que también es igual a 210 solos. Ese es el valor de toda nuestra progresión hasta el término 10. Ahora vamos a determinar la suma de los términos de la progresión 48, 45, 42 hasta el término 15. De igual manera, este es el ejercicio, el segundo ejercicio que hicimos la vez pasada, o más bien, es la misma progresión del ejercicio 2. Entonces, algunos datos ya los tenemos. Determinar n, ¿hasta dónde nos pide hacer nuestra progresión? Hasta el término 15. Determinar T1, ¿cuál es nuestro primer número? 48. Determinar Tn, podemos ver nuestro ejercicio anterior o podemos volver a usar nuestra fórmula para determinar Tn, que en este caso es 6, y simplemente vamos a sustituir en nuestra fórmula, que es S igual a n entre 2 por T1 más Tn, en donde empieza y en donde termina. S es igual a ¿qué vale n? N vale a 15. 15 entre 2 por ¿a qué vale T1? 48 más ¿a qué vale Tn? 6. S es igual a 15 entre 2, 48 más 6 son 54. Y aquí vamos a multiplicar 15 por 54. S es igual a 810, que es el resultado de la multiplicación de 15 por 54 entre 2. Y entonces S, si lo simplificamos, 810 lo podemos dividir entre 2 y 2 también entre 2. Nos da el resultado 405. Y por último vamos a determinar la suma de los términos de la progresión 11, 23, 35 hasta el término 12. Determinar n, hasta cuál va a ser nuestro último término o hasta dónde vamos a poner nuestra progresión hasta el número 12. Un recordatorio, ese es el número de término. Este es n1, este es el primer término, n2, este es el segundo término, n3, este es el tercer término, el cuarto, el quinto. Así vamos a expandir nuestra progresión en este problema hasta el término 12. Determinar T1, ¿cuál es nuestro primer término? 11. Determinar Tn, ya lo habíamos sacado, 143. Ahora, nuestra suma para nuestra función S, que es n entre 2 por T1 más Tn, sustituimos los valores. S es igual a ¿cuánto vale n? 12 entre 2 por T1 es 11. Tn es más 143
vamos a tener S igual a 12 entre 2 por 11 más 143 son 154. Vamos a multiplicar 12 por 154. 12 por 154, 1848. 1848 entre 2. ¿Cuánto es 1848 entre 2? 924. S es igual a 924. Muy bien. Vamos a ver algunas aplicaciones prácticas para el uso de progresiones aritméticas. Veamos este problema. Se recibe un préstamo bancario de 12,000 pesos, el cual se acuerda pagar mediante 12 pagos mensuales de 1,000. Si se fijan, 12 veces 1,000, 12,000, entonces 12 veces pagamos 1,000 pesos y saldamos ese préstamo. Ahora, también vamos a pagar intereses. Vamos a pagar los 1,000 y intereses sobre los saldos insolutos. ¿Qué es un saldo insoluto? Es la cantidad que queda por pagar. Tenemos la deuda de 12,000. ¿Cuál es nuestro saldo insoluto? 12,000. Pagamos 1,000 y ahora nos quedan 11,000 que debemos y ese es nuestro saldo insoluto. Volvemos a pagar 1,000, nuestro saldo insoluto son 10,000 y así sucesivamente. ¿Cuál es la tasa de interés? La tasa de interés es de 5% mensual. Aquí la pregunta es, ¿qué cantidad de intereses se van a pagar en total? ¿Cuánto vamos a pagar nosotros al banco de puros intereses? Aquí vamos a sacar 3 datos. El primero, ¿cuál es la progresión de los intereses? ¿Cómo van a ir creciendo los intereses? En segundo lugar, ¿cuánto se paga de interés en el último término? O sea, en T12. Estamos diciendo en el problema que van a ser 12 pagos. Entonces, el último pago corresponde al término 12. ¿Qué cantidad de intereses se pagan en total? O sea, ¿cuál es la suma de todos los intereses que hemos pagado en el primer mes, en el segundo, en el tercero y así hasta el mes 12? Primera pregunta, ¿cuál es la progresión de los intereses? Yo les pido que los traten de sacar intuitivamente, analicen el problema, pausen el video y en un momento lo voy a explicar. Muy bien, ¿cuál es la progresión de los intereses? Si empezamos a hacer una tabla, vamos a ver lo siguiente. El primer pago es de 1,000 pesos de capital y de 5% de intereses sobre lo que debemos. En el primer mes debemos 12,000. El 5% de 12,000 es de 600. ¿Cómo lo pueden sacar? Agarra su calculadora. 12,000 por 0.05 son 600. Muy bien, esa es la distribución del pago del primer mes. El segundo pago va a ser, vamos a pagar otra vez, otros 1,000 de capital y 5% de intereses, pero ya no de 12,000, sino de lo que nos resta. Ya habíamos pagado 1,000, 12,000 menos 1,000 es igual a 11,000. 1, 2, 3, 11,000. ¿Cuál es el 5% de 11,000? 11,000 por 0.05 son 550. Y en el tercer periodo vamos a hacer lo mismo. 1,000 de capital vamos a pagar y vamos a sacar el 5% de intereses sobre lo que nos queda pendiente. El mes pasado pagamos 1,000, ya nos quedaban 11,000 y en este mes presente nos quedan 10,000 insolutos, ¿sí? De capital insoluto. Entonces 5% de 10,000 es igual a 500. Entonces la progresión del pago de intereses nos queda así.
600 el primer mes, 550 el segundo, 500 el tercero. ¿Cuál va a ser la distancia entre los términos de esta progresión? Si se fijan, va disminuyendo. Si nosotros restamos 550 menos 600, nos va a dar menos 50. Si restamos 500 menos 550, también nos va a dar menos 50. Entonces, los intereses van decreciendo porque obviamente la deuda que tenemos también va decreciendo. Entonces, ¿cuánto se va a pagar de interés en el mes último? Vean su progresión, la que acabamos de hacer. Traten de sacar estos datos y en un momento lo explico. Muy bien, vamos a ver cuánto es T1. Vemos nuestra progresión que el primer término es de 600. Ya expliqué nuestra distancia entre cada término es de menos 50. La progresión va disminuyendo. Determinar n, hay 12 términos en nuestra progresión. Y ahora vamos a determinar Tn. Tn es igual a T1 más n menos 1 por d. Vamos a sustituir. Tn es igual a, ¿cuánto es T1? 600 más n menos 1, 12 menos 1 por d, menos 50. Tn va a ser igual a 600 más 12 menos 1 es 11 por menos 50. Tn es igual a 600 más 11 por menos 50, 11 por menos 50 nos da menos 550, menos 550. Si a 600 le sumamos menos 550, esto se escucha raro, pero solamente tengan en mente que pues en general esto es una resta. Si a 600 le quitamos 550, Tn va a ser igual a 50. Entonces, nuestro último pago de intereses, solamente de intereses, va a ser de 50 pesos. Ahora, ¿qué cantidad de intereses vamos a pagar en total? Si nosotros sumamos los primeros 600, el segundo mes 550, 500 y así sucesivamente, en esos 12 meses, en total, ¿cuánto le pagamos al banco de puros intereses? ¿Cuál va a ser la suma de esta progresión? Para eso hay que determinar n, hay que determinar t1, hay que determinar tn y hay que ver el resultado de estos saldos. Traten de hacerlo y en un momento lo explico. Muy bien. Vamos a determinar primero n, o sea, cuál va a ser el número, ¿sí?, de términos o nuestro último término, en qué número va a estar. Si recuerdan, son 12 pagos, 12 términos, entonces nuestro n es igual a 12. Determinar T1, si se acuerdan de la progresión, nuestro primer número es 600. Si se recuerdan, Tn, o sea, nuestro término en el mes 12 es 50, es el último pago de intereses que vamos a hacer. Y si queremos sacar la suma total de la progresión, nuestra fórmula es de n entre 2 por T1 más Tn. Sustituimos, S es igual a n, ¿cuánto es? Son 12 entre 2 por T1, ¿cuánto es? 600 más Tn son 50, ¿ok? S es igual 2 entre 2, de hecho aquí lo podemos ir resolviendo, ¿ok? Más rápido, más fácil. 2 entre 2, ¿cuánto es? Son 6 por 600 más 50 son 650 y simplemente vamos a multiplicar 6 por 650 y nos da 3900. Entonces
nosotros vamos a pagarle al banco de puros intereses 3,900 por los 12,000. A veces voy a escribir los miles con este número de K. Solamente significa que son miles. 12,000, nos prestó 12,000 pesos el banco y nosotros le vamos a pagar 3,900 de puros intereses. Segunda aplicación. Una empresa recibe un préstamo bancario de 30,000 que acuerda liquidar en 10 pagos semestrales más intereses sobre el saldo insoluto. El interés va a ser de 10% semestral. El problema anterior era mensual, este problema es semestral, puede ser anual, puede ser cuatrimestral. Eso no afecta mucho. ¿Qué cantidad total de intereses debemos pagar? Aquí vamos a sacar cuál va a ser la progresión del pago de capital, cuál es la progresión de los intereses, cuánto se va a pagar de interés en el último término o entre 10 y qué cantidad de intereses vamos a pagar en total. Les pido que traten de resolverlo y en un momento yo lo voy a ir explicando. Muy bien, ¿cuál es la progresión del pago de capital? Muy simple, si decimos que nos prestaron 30,000 y que esos 30,000 los vamos a pagar en 10 pagos, simplemente dividimos 30,000 entre 10 y vamos a ver que vamos a estar pagando 3,000 pesos mensuales. 3,000 por 10, 30,000. Entonces la progresión del pago de capital es de 3,000, 6,000, 9,000, etc. Esto nos va a servir ya después para calcular cuánto vamos a ir pagando de intereses. Ahora sí, ¿cuál es la progresión de los intereses? El primer pago, ¿sí?, va a ser de vamos a tener nosotros un interés del 10% sobre los 30,000 que nos prestaron, ¿sí? Entonces T1, el 10% de 30,000 son 3,000. En el segundo pago, en el primer mes, suponemos que hemos pagado 3,000 pesos. Entonces ya en el segundo mes, nuestro capital o nuestro saldo insoluto es de 27,000. Y nos va a cobrar el banco 10% de interés sobre esos 27,000 que le debemos. 10% de 27,000, 2,700. Vamos a hacer lo mismo con el tercer pago, ¿sí? Teníamos 27,000 de deuda, pagamos 3,000 y ahora tenemos 2,400. Perdón, 24,000. 10% de 24,000, 2,400. Entonces nuestra progresión de intereses es 3,000, 2,700, 2,400. Si se fijan, también es una progresión que va disminuyendo. Si a 2,700 le restamos 3,000, vamos a tener menos 300. Si a 2,400 le restamos 2,700, vamos a tener menos 300. Muy bien. Ahora, para saber cuánto se va a pagar de interés en el último término o en T10, recordemos que el banco nos dijo que le íbamos a hacer 10 pagos. Lo que tenemos que hacer es determinar T1, D, N y nuestro resultado de la progresión de los intereses. ¿Cuánto es T1? Es de 3,000. Recuerden la progresión que hicimos aquí. 3,000, 2,700, 2,400. T1 es 3,000. D menos 300, N 10, son 10 pagos. Y para sacar TN10 vamos a usar esta fórmula. TN es igual a T1 más N menos 1 por D. ¿Ok? Tn es igual, ¿cuánto es T1? Son 3,000 más N menos 1 son, bueno, N son 10, lo voy a dejar así para que sea más claro, 10 menos 1 por D, que son menos 300. Tn es igual a 3,000 más 9 por menos 300.
Si hacemos la multiplicación, 9 por menos 300, vamos a tener un resultado negativo. 9 por menos 300 es igual a 2700. Entonces tenemos aquí 3000, 1, 2, 3, menos 2700 TN es igual a 300. Entonces nuestro último pago de interés va a ser de 300 pesos. Ahora vamos a ver cuánto vamos a pagar en total de intereses. O sea, cuál es la suma de esta progresión. Vamos a determinar n, vamos a determinar t1, tn y el resultado. N es de 10, t1, nuestro primer número en la progresión, 3000. El último de nuestros números, que es lo que acabamos de sacar, 300, o sea, el último pago, el pago 10, 300. Y vamos a tener aquí nuestra fórmula. S es igual a... Vamos a tener aquí nuestra fórmula. S es igual a n entre 2 por T1 más Tn. S es igual a 10 entre 2 por, ¿cuánto es T1? 3000, 1, 2, 3 más 300. S, 10 entre 2, ¿cuánto es? 5. 3000 más 300, 3300. 5 por 3300, 5 por 3000, 16500. S, 16500. Entonces, por un préstamo que nos hizo el banco de 30,000 con un interés del 10%, vamos a pagar de intereses 16,500 pesos. Tenemos otro tipo de progresiones que llamamos progresiones geométricas. Estas progresiones son una asociación de números, una sucesión de términos que guardan un cociente o una razón común. Ya no estamos viendo estamos viendo que crecen de una manera diferente a las progresiones aritméticas. Cada término de la progresión va a ser o multiplicado o dividido por la misma razón. Si se acuerdan, las progresiones aritméticas crecen o disminuyen con la misma distancia. Si en una progresión aritmética nuestra distancia es de 2, vamos a tener 3 más 2, 5 más 2, 7 más 2, 9 y así sucesivamente. En una progresión geométrica vamos a poner aquí una progresión aritmética que tenga una d igual a 2. Si tenemos una progresión aritmética que tenga una d igual a 2, vamos a tener 2 más 2, ¿cuánto va a ser? 4 más 2, 6 más 2, 8 y así sucesivamente. Si tenemos una progresión geométrica con una razón igual a 2 y empezamos en 2 también, vamos a tener 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Fíjense que en la progresión geométrica la distancia entre términos va creciendo. Aquí la distancia entre 2 y 4 es la misma, 2. La distancia entre 4 y 6 es la misma, 2. La distancia entre 6 y 8 es la misma, 2. Aquí la distancia entre 2 y 4, 2.
La distancia entre 4 y 8 es 4. La distancia entre 8 y 16 es 8. Y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a ver estas progresiones. Ustedes obsérvenlas y piensen cuál es la razón común en estas progresiones, y en un momento lo voy a explicar. En la primera progresión vamos a tener una razón común de 2. 3 por 2 es 6, por 2 es 12, por 2 24, por 2 48. En la segunda puede resultar un poco raro que tengas un número negativo y luego uno positivo y luego uno negativo y luego uno positivo, pero tú piensa qué operación nos da esos cambios de números. Si lo recuerdas, según la ley de los signos, lo que puede ocasionarnos eso es tener un multiplicador negativo. Si tenemos un menos 2 y lo multiplicamos por menos 4, recuerda, menos por menos es positivo, tendremos un resultado de 8. Ahora, si a 8 lo multiplicamos por esa misma razón de menos 4, positivo por negativo nos da un resultado negativo. Después de 8, 32. Si a ese menos 32 lo multiplicamos por menos 4, nos va a dar un resultado positivo de 128. ¿Cuál es la diferencia entre una razón aritmética y una razón geométrica? En esta gráfica lo podemos ver. Podríamos decir que una progresión geométrica crece más rápido, ¿sí?, que una progresión puramente aritmética. Crecimiento aritmético y de crecimiento geométrico. ¿Cómo podemos saber el valor de un número dentro de una progresión geométrica? Para encontrar el Tn, donde n es cualquier término en la progresión, ¿sí? N1 pues es el primer término, N2 es el segundo, N16 es el 16avo término. Le vamos a llamar T1 el primer término de la progresión, R va a ser la razón común y N el número de términos de la progresión. Entonces vamos a tener algo así. Tn para una progresión geométrica va a ser igual a T1 por R a la n-1. Si se fijan aquí, T1 está multiplicando a R a la n-1. Hay que poner mucho cuidado con la secuencia de resolución. Primero hay que resolver lo que está más íntimamente, por decirlo de alguna manera, empaquetado dentro de nuestra fórmula, que es este paréntesis de n-1. Entonces primero resolvemos n-1 y luego resolvemos r a la n-1, ¿sí?, lo que nos haya dado este resultado. Y en tercer lugar vamos a multiplicar el T1 por lo que nos haya dado de R a la n-1. Hay que tener mucho cuidado. Si seguimos esa secuencia, es probable que no tengamos errores. Vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a determinar el décimo término de la progresión 1, 2, 4 y 8. Vamos a ver cuál es T1, cuál es R y cuál es N. Traten de hacerlo y en un momento lo explico. Muy bien, ¿cuál es nuestro T1? Nuestro T1 es el primer valor, que es 1, que R. ¿Por qué se está multiplicando esta progresión? 1 por 2 es 2, 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8. De igual manera, podemos agarrar los términos y dividirlos por el anterior. Por ejemplo, si yo divido 2 entre 1, nos va a dar 2. Si divido 4 entre 2, me va a dar 2. Si divido 8 entre 2, me va a dar... si divido 8 entre 4, me va a dar 2.
Entonces R es igual a 2. Determinar N. Vamos a buscar el décimo término. Ahora vamos a ponerlo todo en nuestra fórmula. Tn es igual a T1 por R a la N menos 1. Tn es igual a, ¿cuánto es? T1 es 1 por R a la 10 menos 1. Este solo es un rayón, no vayan a creer que es menos, ¿ok? Tn es igual, R es 2, Tn es igual a 1 por 2 a la 9. Tn es igual, vamos a poner aquí 2 elevado a la novena potencia, 512. Muy bien. Ahora vamos a encontrar el término 6 de la progresión. 1, un medio, un cuarto. Vamos a determinar T1, vamos a determinar R, la razón común, y determinar N. Y por último, el término para el término número 6 para esta progresión geométrica. Muy bien, el primer término, 1, muy sencillo. Determinar R. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nos estamos dando cuenta que nuestra progresión es un número de razones, de divisiones, que se está haciendo más pequeño. ¿Qué número podría ser el que nos está ocasionando que cambie el denominador? Si recuerdan, los denominadores cambian cuando los multiplicamos. Entonces, si nosotros tenemos 1 por un medio, recuerden que 1 también se puede expresar así, 1 entre 1. 1 por un medio. Recuerden las leyes de cómo se multiplican las fracciones. Numerador por numerador, denominador por denominador, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. Vamos a multiplicar este también por un medio. 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. Entonces R es igual a un medio. Determinar N, este es N, nos está pidiendo el sexto término. ¿Y cuál es el término 6 en esta progresión? Tn es igual a T1 por R a la N menos 1. Tn es igual, vamos a sustituir, T1 es 1 por nuestra R es un medio elevado a la N menos 1 que es 5. Tn es igual, todo lo que nos vaya a dar aquí lo vamos a multiplicar por 1, entonces lo podemos eliminar. Aquí lo importante es el 1 medio a la quinta potencia. Cuando en una fracción tenemos potencia, simplemente el numerador y el denominador lo elevamos a la potencia del problema en cuestión. Entonces 1 a la quinta potencia nos sigue dando 1 y 2 a la quinta potencia nos va a dar 32. ¿Cómo podemos saber la suma de toda la progresión geométrica, así como sacamos la suma de la progresión aritmética? Bueno, pues para encontrar S o la suma de la progresión, vamos a llamarle T1 al primer término de la progresión, R a la razón común y N al número de términos de la progresión.
¿Cuál va a ser nuestra fórmula? Esta es nuestra fórmula. S es igual a T1 por 1 menos R a la N entre 1 menos R. Hay que tener mucho cuidado con la secuencia de la progresión. Esta fórmula también lo podemos escribir así. S es igual a T1 por 1 menos R a la N entre 1 menos R. ¿Ok? Primero que tenemos que resolver la potencia. Tenemos que ver cuánto es R a la N. ¿Sí? R a la N. Esto es lo primero. Después las sumas dentro del numerador y dentro del denominador. Esta parte y esta parte de abajo. Y luego la división. Estas dos. Y por último la multiplicación. T1 por todo esto. Vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a encontrar la progresión 1, la suma de la progresión 1, 2, 4, 8 y así hasta el término 10. Vamos a encontrar primero T1, luego determinar R, luego N y luego propiamente el resultado. Traten de hacerlo y en un momento lo explico. Muy bien, primero T1, muy sencillo. ¿Cuál es nuestro primer término? 1. Determinar R. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. R es igual a 2. Determinar N. Nos está pidiendo hasta el término 10. Esto va a ser nuestra N. Y la suma de la progresión. Nuestra fórmula es S es igual a T1 por 1 menos R a la N entre 1 menos R. S es igual, ¿cuánto es T1? 1 por 1 menos R a la N, 1 menos, ¿cuánto es R? R es 2, N ¿cuánto es? N es 10, entre 1 menos 2. 1 menos 2. S es igual a 1 por 1 menos, ¿cuánto es 2 a la décima potencia? Vamos a ver, 2 elevado a la décima potencia son 1024, 1024, 1 menos, y abajo 1 menos 2. Vamos a resolver la resta en numerador y en denominador. S es igual a 1 por 1 menos 1024 nos da menos 1023. 1 menos 2 nos da menos 1. S es igual 1023 entre menos 1023 entre menos 1. Esto nos da positivo. 1023 por 1. 1023. Por último vamos a encontrar la suma de la progresión 1, un medio, un cuarto y así hasta el término 6. Hay que determinar T1, R, N y el resultado. T1 muy fácil. T1 es igual a 1, R es igual a un medio, N nos está pidiendo hasta el término 6. ¿Cuál es el resultado? Recuerden nuestra fórmula. S es igual a T1 por 1 menos Rn entre 1 menos R. S es igual, ¿cuánto es T1? 1 por 1 menos, ¿cuánto es R? Un medio. Esto va a estar elevado a la n, que es 6, entre 1 menos un medio.
S es igual a 1 por 1 menos 1 elevado a la 6 es 1, 2 elevado a la 6, 64. Recuerden que los números enteros también los podemos representar como fracción. Entonces, esto queda 1 sobre 1 menos 1 entre 64 entre 1 sobre 1 menos 1 medio. S es igual a 1 por el entero, lo podemos representar también como 64 entre 64 menos 1 entre 64, y abajo podemos representarlo como 2 medios menos 1 medio, y de esta manera ya podemos restar términos semejantes. S es igual a, vamos a eliminar el 1 porque a fin de cuentas lo que nos dé aquí lo vamos a multiplicar por 1. Entonces 64 64avos menos 1 64avo, 63 entre 64 entre 1 medio. Esto es igual, multiplicamos los extremos, 63 por 2 son 126 entre 64. Y esto en decimales lo podemos representar como 1.96875. Vamos a ver algunas aplicaciones prácticas. Supongamos que un trabajo paga un salario de $25,000 en el primer año por los próximos 19 años. El salario aumenta, va a ir aumentando 5% cada año. ¿Cuál es la suma total de dinero que se va a generar durante estos 20 años? Vamos a ver primero qué está midiendo el problema, qué fórmulas debemos usar, cuál es la progresión del problema y si esta progresión es aritmética o geométrica. Obsérvenlo, traten de responderlo y en un momento lo voy a comentar. ¿Qué está pidiendo un problema? Está pidiendo que encontremos la suma de la progresión, porque nos está pidiendo cuál es la suma total de dinero que vamos a ganar durante 20 años. ¿Qué fórmula debemos usar? Pues la fórmula de la suma total de progresiones. ¿Cuál es la progresión de este problema? Si nos está diciendo que son 25,000 y que cada término, cada periodo va a aumentar, pues el primer término es 25,000 y luego es 25,000 por ¿cuánto va a aumentar? 5%. 5% lo podemos representar como 1.05. 1.05. El segundo término es de 26,250 y luego más el 5% en el segundo término 27,562.5 y así sucesivamente. Esta progresión es aritmética o geométrica. Es geométrica porque cada término lo estamos multiplicando por 1.05. 1.05 y así sucesivamente. Además, otra manera para ver si es aritmética o geométrica es ver que el espacio entre términos va o creciendo o disminuyendo. Para resolver esta aplicación vamos a determinar primero R, T1, N y el resultado. Traten de hacerlo y ahorita lo voy a explicar. R, como lo mencioné, es 1.05. ¿Por qué 1.05? Está diciendo que crece 5% anual. ¿Cómo podemos sacar el 5% de algo? Simplemente lo multiplicamos por 0.05. Si quisiéramos sacar el 100% de algo, pues lo podemos representar con el número 1. Si por ejemplo queremos sacar el 50% de un valor,
lo podemos multiplicar por 0.5. Entonces aquí nos está diciendo que al total le vamos a agregar el 5%. Entonces al total, o sea, 100%, o sea, 1, le vamos a agregar 5%, que lo podemos representar como 0.05. O sea, esto es igual a 1 más 0.05. Y luego determinar T1, ya hicimos nuestra progresión, T1 es 25.000. Y determinar N, nos está pidiendo en 20 años cuál es la suma total. Vamos a ver, nuestra fórmula para la suma es igual a T1 por 1 menos R a la N entre 1 menos R. S es igual a, ¿cuánto es T1? 25.000 por 1 menos R 1.05 a la N, que es 20, entre 1 menos 1.05. Toda esta información la pueden meter en su calculadora científica y les va a dar el resultado total. S es igual a 2 a 25.000 por 1 menos 1.05 a la 20. Es un número bastante grande. 2.653 29 y así sucesivamente. No lo voy a poner todo. 1 y bueno, 1 menos 1.5. S es igual a 25.000. 1 menos 2.65329 nos da 1.65329 y 1 menos 1.05 nos da 0.05. Si su calculadora 1.65329 lo dividen entre 0.05, les va a dar 33 33.0658. Y si eso lo multiplican por 25, 1, 2, 3, 25.000, 826, 648, 85. Yo les recomiendo que cuando tengan ya toda esta información, traten de meterlo directamente en su calculadora para que les dé todos los decimales. Y es más fácil, se complica. Entonces, vamos a determinar primero R. Ya dijimos que cada término se va a multiplicar por 1.04. 1.04 representa un crecimiento de la inflación de 4% sobre el 100%. Determinar T1, 1000, determinar N. Vamos a ver al sexto año. ¿Por qué al sexto año? Aquí en el problema dice que hace 5 años el precio era de 1000. Estamos ahora en 2018, menos 5 años es 2013. Entonces, 2013, año 1, 2014, año 2, 2015, año 3, 2016, año 4, 2017, año 5, 2018, año 6. El año actual es el sexto año. Muy bien, esto puede ser un poco capcioso, pero hay que tener cuidado. Entonces n es igual a 6. ¿Okay? Y no lo dice explícitamente el problema, pero hay que analizarlo un poco más. ¿Cuál va a ser la fórmula que vamos a utilizar aquí?
Tn es igual a T1 por R a la n menos 1. Tn es igual a 1000 por 1.04 a la 6 menos 1. Tn es igual a 1000 por 1.04 a la quinta potencia. Tn es igual a 1000 por, vamos a ver, 1.04 a la quinta potencia, 1.2166, 1.21665. Y 1000 por 1.21665 es igual a 1216.65. Entonces, este objeto, que hace 5 años, si estamos en 2018, en 2013, valía 1000 pesos, con una inflación de 4%, hoy vale 1216.65 pesos. Entonces, ¿qué vimos hoy? Vean estas preguntas, traten de responderlas y observen si han entendido conceptualmente lo que hemos revisado el día de hoy. ¿Qué es una progresión? ¿Cuántos tipos de progresiones hay? ¿Y cuál es la diferencia entre los tipos de progresiones? ¿Qué es una progresión? Es una sucesión de términos con un multiplicador. Cuando digo multiplicador, no piensen en la operación de multiplicación, sino piensen que hay algo que afecta la relación que tienen entre sí. ¿Cuántos tipos de progresiones hay? Hay progresiones aritméticas y progresiones geométricas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Las progresiones aritméticas mantienen una diferencia común constante, o sea, la distancia entre cada término es la misma, y la diferencia entre términos de la progresión geométrica varía según la razón o el ratio, ¿sí? Entonces la distancia no es la misma, puede ser mayor o puede ser menor. Si ves una progresión que tiene una diferencia entre términos que se va haciendo diferente, que va creciendo, va disminuyendo, se trata de una progresión geométrica. Si tienes alguna duda, comentario, por favor, escríbeme, realiza los ejercicios que vienen en la plataforma y si en los ejercicios te encuentras con alguna duda, también escríbamela ahí. Nos vemos en clases. Muchas gracias.